Bienvenidos, profesores. Profesor Jaime Ríos, adelante. Sí, bien. Muy buenos días. Inauguramos hoy en el conversatorio Alas con el Mundo los bicentenarios en América Latina y el Caribe. Nos acompañan hoy el doctor Héctor Béjar, doctor en Sociología por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, el doctor Ormeo Beluche, doctor de la Universidad de Panamá, la doctora Flavia Leza de Barros, doctora de la Universidad de Brasilia, y el magíster Manuel Danner por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. ¿Cómo leer la experiencia histórica de los bicentenarios en América Latina y el Caribe a la luz de los desafíos teórico-prácticos del mundo de hoy, para construir un mundo social de un buen y bien vivir? Sin duda, las independencias de nuestros países no fueron independencias concedidas, fueron el resultado de las luchas, de los movimientos revolucionarios y nacionales de nuestros pueblos y sociedades, luchas y movimientos presentes hasta hoy día. Los movimientos nacionales criollos, indígenas, afroamericanos, fueron una continuidad y una ruptura del movimiento o de los movimientos anticoloniales, principalmente, por ejemplo, del movimiento de Túpac Amaru II, 1780. Buscaban en sus diversidades liberarse de la metrópoli española en alianzas y o dependencias de los nuevos estados-naciones imperiales, Inglaterra, Francia, y luego con la independencia de los Estados Unidos bajo sus influencias. Recordemos cómo ya en 1648 la derrota por Oliver Cromwell de la flota española, 1655-1660, hacía ya de Inglaterra una potencia naval, controlando los mares y el comercio. La primera revolución industrial, en pleno contexto de la guerra de Trafalgar, en el cual la armada francesa y española fueron derrotados, y justo por Inglaterra, y cómo se crean condiciones globales para los procesos de nuestras independencias, de nuestras propias matrices internas, de nuestras sociedades de América Latina y el Caribe. La primera revolución industrial no hizo más que consolidar este nuevo orden mundial en la nueva dependencia. Pero vemos también cómo ya desde 1900 la segunda revolución industrial ubica a Estados Unidos como la nueva potencia imperial hegemónica, afirmando su poder hasta la tercera revolución industrial, lo que se denominó el imperialismo, que se convertía en la forma central de colonización imperial. Hoy, en pleno tránsito de la tercera a la cuarta revolución industrial, el sistema mundo moderno colonial, que se construyó desde el siglo XV hasta la actualidad, 2020, entra en una mutación terminal, donde los estados-naciones potencias se cierran y se abren a una nueva estructuración del poder global o de los mercados en la dinámica de los estados nacionales y las sociedades. Un escenario donde vemos surgir entre la financiarización y lo nuevo capitalismo cognitivo y lo que Aníbal Quijano llamaba los riesgos globales como el monstruo climático, una nueva reconfiguración geopolítica mundial
que bien los organizadores de este conversatorio histórico que vamos inaugurando hoy día para hacer la evaluación real de lo que ha significado los procesos de independencia, hemos denominado recolonización imperial o interdependencias en América Latina y el Caribe hoy. Una transición histórica en el cual, como diría Quijano, se está dando una transformación profunda del patrón de poder moderno colonial. Ante esta crisis de horizonte de sentido, de esta transición histórica de la modernidad-colonialidad, que ha llevado hoy al planeta a ponerlo en una situación de crisis raigal, no solo por la separación entre naturaleza humanos, sino humanos y humanos tecnologías, sino a la más profunda crisis de individuación o de soledad y la crisis de sociabilidad en sus identidades, en los cambios sociales, los nuevos movimientos sociales y políticos en sus diversidades buscan transformar y transformarse en esta situación, buscando transformar las herencias de toda esta dinámica de poder, patriarcado, capitalismos, colonialismo. Nuestro conversatorio que inauguramos hoy en homenaje a los pueblos de América Latina y del Caribe y a las sociedades que lucharon por la verdadera independencia de nuestras sociedades, buscan justamente dar cuenta de estos procesos, pero no como discursos abstractos, intelectualistas, sino en sus continuidades, afirmando realmente las integraciones entre nuestros pueblos y sociedades de América Latina, el Caribe y el mundo. Pues ante la crisis raigal civilizatoria global, solo cabe unir lo que la modernidad-colonialidad separó, unir la vida, porque la vida y el riesgo global nos ponen unas circunstancias cruciales que Castells en una última intervención ha llamado la crisis de la especie humana y la crisis de la humanidad toda. Unir lo verdadero con lo bueno y lo bello para cumplir con las promesas incumplidas de la modernidad, la igualdad, la libertad, la solidaridad y la felicidad, que en la unidad de las diferencias intracivilizatorias unan lo humano a la naturaleza y la naturaleza a lo humano. En esta perspectiva y en esta visión, invito al colega Héctor Béjar, ¿no? Al colega Héctor Béjar, un ejemplo de vida. Héctor Béjar, un ejemplo de vida. Que nos presente una reflexión justamente sobre este proceso que hemos denominado recolonización imperial o independencias en América Latina y Caribe hoy. Héctor, te dejamos en el uso de la palabra. Bien, Jaime, muchas gracias. Gracias a todos. Un saludo para todos, para todas. Si me permites compartir pantalla, Jaime, para poder pasar una serie de diapositivas. Carlitos. Adelante, adelante. Adelante. Sí. Ya, entonces voy a compartir pantalla. Bien. Empecemos. Si nos abstraemos un poco y nos alejamos un poco en el espacio, nos encontramos con que somos una identidad que es a la vez una mezcla de muchas identidades. La América que nosotros habitamos es una América indo, luso, afro, española. Y en ese sentido, en esa calidad, ha sido y es
una presa de los imperios. ¿De qué imperios estamos hablando? El planeta es un planeta de imperios, lo es todavía. El más antiguo, hay muchos que no voy a mencionar, por supuesto. El más antiguo, el Imperio Chino, que ahora se rehace, resucita. El más interesante, como más lejano antecedente para nosotros, el Sacro Imperio Romano Germánico, con su capital en Gante. El Imperio Ruso, el Imperio Turco, los califatos árabes, que han tenido mucha influencia en la historia de España y todavía la tienen en América, el Imperio Austrohúngaro, y luego entramos a lo que está en más directa relación con nosotros, que es lo que llamamos el Imperio Español, que en realidad es una rama española de los Austrias, como sabemos, lo fue durante muchos siglos, con sus centros en Madrid y Valladolid, pero en realidad sus centros en Gante y Viena. El Imperio Portugués con su sede en Lisboa y el ya mencionado por Jaime, el Imperio Británico, ahora en decadencia, con su sede en Londres. En esta historia, que yo voy a reseñar muy rápidamente y en rasgos muy generales, nos encontramos en el origen con el Sacro Imperio Romano Germánico, por supuesto, y luego con su heredero, el Imperio Austrohúngaro, y ya lo que ha mencionado al comenzar Jaime, es esta primera confrontación que se remonta a mediados del siglo XVI entre Carlos V y su hijo Felipe II versus Isabel de Inglaterra, y que se concreta en una primera guerra. En realidad sería una primera de la gran guerra de 300 años entre estos imperios, que es la que explica la independencia de nuestras repúblicas. Entonces tenemos en realidad este imperio inglés de los Tudor, que después serían los Estuardo, los Hanover, hasta los actuales Windsor, versus el imperio de los Austrias con su sucursal en España. Tenemos que referirnos también a la Guerra de los 100 años, que es la que da origen al surgimiento, a la emergencia a través de los Capetos, los Valois, los Borbones y los Orleans, de la Francia cristiana, rival de la España también cristiana. Y entonces, en el momento en que esta Francia cristiana, ya la Francia de los Borbones, logra recolonizar a la España de los Austrias, tendremos a Luis XVI más Carlos III versus Jorge III de Inglaterra, y esa rivalidad, una vez que entran en crisis los Borbones españoles, daría lugar a, como sabemos, la invasión de la Nueva Francia procedente de la Revolución de Napoleón a España, la prisión de Fernando VII, y entonces la posibilidad y la apertura para que las juntas de gobierno, y esta historia ya es muy conocida, de América, empiecen el proceso de la independencia. Entonces, todo este es un proceso en que unas guerras van alimentando otras y van
causando otras y abriendo brechas por las cuales también se abre paso la emergencia de América. Porque cuando la Francia borbónica se apodera de España, la convierte en su instrumento y empieza una fase más de esta gran guerra de 300 años contra el imperio inglés a través de las guerras de Francia y España contra Inglaterra en América. En América se produce el apoyo de ambas potencias, Francia y España, a la Revolución Norteamericana. Y ahí es que van a aparecer las figuras de Francisco de Miranda, general del ejército español, el conde de Saint-Simon, que sería enviado por Francisco de Miranda desde La Habana con ayuda para Washington, y sabemos el rol que tuvo Saint-Simon en la Revolución Francesa y además en el nacimiento del socialismo del siglo XIX. Pero a su vez, cuando Francia envía desde Santo Domingo y España envían desde Santo Domingo a mulatos y negros soldados a apoyar a Washington, cosa que la historia norteamericana esconde o subestima o pone muy en tercer plano, pero la participación bélica de los mulatos haitianos y la ayuda económica de España tienen mucho que ver en el éxito de Washington contra Inglaterra, pero además, como consecuencia, que esos mulatos, regresando de la guerra de 1776, inaugurarían, una vez que se produce la Revolución Francesa, la primera revolución de los esclavos en todo el mundo, con Toussaint de Louverture en 1793, que es el punto inicial de la revolución latinoamericana. Porque, además, la Francia, empobrecida por la guerra, ya no podía sostener su economía, y es esta crisis de los Borbones en Francia la que da como consecuencia el proceso de la Revolución Francesa. Pero a su vez, cuando los Borbones se encuentran en terribles problemas económicos, tienen que realizar las denominadas reformas borbónicas, que son las que dividen el virreinato del Perú. Y cuando el virreinato del Perú tiene que ser partido en dos y se desprende el virreinato del Río de la Plata, y aparecen aduanas y aparecen impuestos y aparecen todo el régimen de los repartimientos, todas esas reformas borbónicas precipitarían la revolución de Túpac Amaru en 1780. Entonces tenemos 1780, 1776, Revolución Norteamericana, 1780, Revolución de Túpac Amaru, 1789, Revolución Francesa, 1793, Revolución Haitiana. Pero además todos sabemos, y eso ya lo digo de paso porque sobre esto se ha hablado muchísimo, también se va a producir toda la influencia intelectual
cuando los Borbones tratan de modernizar la América española, lo cual daría nacimiento a el florecimiento de las ideas, ciertamente controlado al comienzo, pero de todos modos por la vía de las sociedades de amigos del país en muchos países de América, incluido el Perú. Pero eso no es suficiente, sino que cuando Francisco de Miranda empieza a realizar, a intentar realizar sus proyectos revolucionarios, porque a la revolución haitiana se une el proyecto revolucionario de Francisco de Miranda. Pero Francisco de Miranda, que es un revolucionario global, como sabemos, y trata de lograr el apoyo financiero inglés, y esa saga que iniciaría Francisco de Miranda continuaría con Bolívar. Y empieza entonces el financiamiento de Inglaterra a la independencia de América Española como una forma de vengarse de lo que España había hecho en Norteamérica. Y a partir de ese momento es que las repúblicas sudamericanas, las que serían repúblicas sudamericanas, irían quedando presas de Inglaterra. Esto que estoy mostrando en este mapa es toda la zona andina del noroeste de la actual Argentina. En toda esta zona, que es Cuyo, Tucumán, es que se va a producir el primer nacimiento de lo que después sería la independencia del Perú. Porque la independencia de Sudamérica tiene dos polos: el polo de Caracas y el polo de Buenos Aires. No es casualidad, porque tanto Caracas como Buenos Aires son los puntos de desarrollo que tienen una influencia directa de Inglaterra en América. Pero eso no nos debe confundir demasiado, porque eso es solamente el comienzo del relato. En realidad, la parte decisiva está en toda esta zona, como repito, del noroeste argentino, que sería en la cual se va a producir el Congreso de Tucumán, que es el Congreso que proclama la libertad de las Provincias Unidas del Río de la Plata, más cuando San Martín, llamado por Francisco de Miranda y por Mariano Moreno, que no llega a Londres porque muere en el camino, pero por Francisco Miranda, que además tiene una organización masónica, e incorporado, ganado al proceso de la Revolución de la Independencia, llega a Buenos Aires y pide ser y se convierte en el gobernador de Cuyo. Y desde Cuyo logra convencer o presionar como gobernador de Cuyo a los hacendados de toda la zona de Salta, recluta a los esclavos y forma el ejército libertador que atravesaría los Andes. Pero antes se produce el Congreso de Tucumán. Y en el Congreso de Tucumán se van a encontrar varias personalidades importantísimas que explican la evolución de este proceso en América. Se encontrarían Juan Bautista Túpac Amaru, Manuel Belgrano, José de San Martín y Güemes. Y es en ese congreso, con presencia de Juan Bautista Túpac Amaru, que ha regresado a América pasados los 80 años, luego de haber permanecido 40 años preso en Ceuta, liberado por las Cortes de Cádiz
llega ya anciano y es recibido con honores en el Congreso de Tucumán. Y es en el Congreso de Tucumán donde Manuel Belgrano expone, luego de reunirse con Túpac Amaru, este último descendiente de los Túpac Amaru, expone su plan Inca. Y el plan Inca es el plan de unir a América en una sola nación bajo el reinado de un Inca, descendiente de los Túpac Amaru. Esas actas del Congreso de Tucumán son escondidas después por las juntas de Buenos Aires y son recuperadas por los historiadores argentinos. Y ahora, por ellas es que podemos nosotros examinar cómo fue realmente ese proceso. Entonces, lo importante de este asunto es ver cómo hay un encuentro entre la vieja historia andina, representada por Túpac Amaru, por el último de los Túpac Amaru, y la nueva historia que empezaría con San Martín, pero que empezarían de manera revolucionaria, porque hay que decir también que en el grupo de San Martín está Mariano Moreno y está Monteagudo, Bernardo de Monteagudo. Y Bernardo de Monteagudo es un hombre de Chuquisaca, el actual Bolivia. Y Monteagudo y Mariano Moreno son los que presentan otro proyecto revolucionario que ha sido descubierto recientemente en el Archivo de Indias, que son los famosos papeles de Mariano Moreno, en los cuales él traza todo el proyecto revolucionario para lo que debía ser la gran República Sudamericana, expropiando las tierras, socializando las tierras y generando un proceso de industrialización nacional. Entonces, todo este núcleo, repito, de Mariano Moreno, José Bernardo de Monteagudo, Manuel Belgrano, José de San Martín y Túpac Amaru, que moriría después, porque él está enterrado en el cementerio de la Recoleta en Buenos Aires, que moriría después, es el que da origen a lo que sería la expedición libertadora luego del paso de San Martín por los Andes, su asociación con Bernardo de O'Higgins, un nuevo financiamiento de Inglaterra, y tenemos la expedición libertadora, que sería la que con Cochrane, Miller y otros jefes ingleses llegaría al Perú. Y mientras tanto tenemos a Bolívar con la legión inglesa. La legión inglesa con 6.000 voluntarios irlandeses y escoceses. Mientras desde el norte, mientras San Martín procede desde el sur, también con jefes ingleses. Entonces, tenemos una mezcla de muchas cosas. Hay un proyecto revolucionario, porque Bolívar también porta un proyecto revolucionario. Miranda cae en el camino, Miranda es entregado y cae en el camino. Y estos dos proyectos revolucionarios se encontrarían en el Perú. Ya voy terminando, Jaime. Entonces, primeras conclusiones. La independencia, la llamada independencia, la primera independencia, diría yo, es este proceso de 14 años, de 1810 a 1824, es un proceso revolucionario trunco. En el sur se enfrentan la línea masónica británica, representada por Bernardino Rivadavia, enemigo jurado de San Martín, que nunca dejaría que San Martín retorne a Argentina, porque Rivadavia quería convertir a Argentina en una imitación de Gran Bretaña, totalmente ligada a Gran Bretaña, mientras en el Perú se enfrentan una línea hispana costeña
que sería la línea de Torre Tagle, de Ribagüero, versus la línea indígena andina, que venía desde Chuquisaca, desde la actual Bolivia. Pero tenemos antes que esto algo que yo quiero decirles. Me parece que lo he dejado en otra. Este proyecto revolucionario muere. Simón Bolívar, como sabemos, es abandonado. Francisco de Miranda es entregado a España y muere en la prisión. Simón Bolívar muere prácticamente fugitivo, abandonado, perseguido. José Antonio de Sucre es asesinado. José de San Martín vive hasta el fin de sus días exilado en Francia, prohibido de retornar a Argentina. Bernardo O'Higgins debe fugar de Chile y refugiarse en el Perú. Bernardo de Monteagudo es asesinado en Lima. Simón Rodríguez muere en la pobreza, llega buscando ayuda a Amotape, aquí en el norte del Perú, es aislado y abandonado, y sus restos son arrojados a una fosa común. Manuelita Sáenz, la esposa del Libertador, la pareja del Libertador, muere en la pobreza en Paita y también es arrojada a una fosa común. Rosa Campuzano, la pareja de San Martín en Lima, que es una heroína de la resistencia, porque ella es la que organiza todo el aprovisionamiento en la primera etapa que cubre la presencia de San Martín en Huaura y todo lo demás, muere en la mendicidad en Lima. Manuel Dorrego muere fusilado en Buenos Aires. Manuel Belgrano muere en la más extrema pobreza. Tiene que entregarle su reloj a su médico para que pueda curarlo y muere sin poder pagarle a su médico. Y la familia tiene que sacar el mármol de una de las mesas de la casa de su hermano para hacerle la lápida. Y la historia de todos ellos es una historia trágica, pero es un símbolo, porque los otros, los que quedan dueños del terreno, que son Bernardino Rivadavia en Argentina, Francisco de Paula Santander en Colombia, Juan José Flores en Ecuador, Agustín Gamarra, llamado por sus contemporáneos el Gamarrano, ya ustedes se imaginarán por qué, y Diego Portales, el verdugo de Chile y verdugo del Perú también, con la primera invasión al Perú para liquidar la Confederación Perú-Boliviana. Esos son los herederos. Y ellos, por supuesto, no tienen ya el proyecto revolucionario, sino tienen proyectos individuales de poder, que son todavía los que nosotros padecemos. Entonces, creo yo que ahora que estamos en el Bicentenario, próximos al Bicentenario, lo oportuno es retornar al proyecto revolucionario original y ligar ese proyecto revolucionario, que es el proyecto de Mariano Moreno y el proyecto de Simón Bolívar, a un nuevo proyecto que debe ser el proyecto revolucionario de América Latina a partir del Bicentenario. Muchas gracias. Muchas gracias, Héctor, por tan valiosa, histórica, profunda reflexión, ¿no? Presentamos al doctor Olmedo Beluche, ¿no? Profesor de la Universidad Nacional de Panamá. Olmedo, te dejamos en el uso de la palabra. Buenos días a todos los que nos escuchan. Gracias al doctor Jaime Ríos por esta invitación a este importante evento de la Asociación Latinoamericana de Sociología.
Quiero empezar coincidiendo con el doctor Béjar, en el sentido de que, a mi juicio, la independencia de Hispanoamérica es una revolución que se quedó a medio camino, una revolución que no llegó a cumplir sus objetivos completos para beneficio de los pueblos de América Latina. Y eso explica en gran medida las circunstancias que Aníbal Quijano ha llamado la colonialidad del poder, que es en la que vivimos en la actualidad y que persiste. Tal vez complementando un poco lo que decía el doctor Béjar, yo agregaría que el proceso de la independencia, que vamos a conmemorar los 200 años pronto, tuvo diversos momentos y hay que analizarlo también transversalmente en función de los grupos sociales y las clases sociales que existían en Hispanoamérica en ese momento y que explican los comportamientos a veces contradictorios de los supuestos próceres de la independencia. Entonces, a mi juicio, en toda la primera parte, sobre todo 1808 hasta prácticamente 1811, la élite criolla que gobierna Hispanoamérica en realidad se subleva contra la posibilidad de que se imponga, que de hecho se impone en España un gobierno bonapartista o el hermano de Napoleón Bonaparte, por lo que ello implicaba de la transmisión de los valores de la Revolución Francesa y el temor que la élite criolla hispanoamericana tenía de que estos valores de libertad, igualdad, fraternidad permearan entre las castas o los sectores explotados de Hispanoamérica. Entonces, hay que entender que cuando muchos de estos sectores al principio hablan de independencia, se están refiriendo a independencia del gobierno de José I o José Bonaparte en Madrid, que había asumido el poder después de la invasión de los franceses en 1807-1808 a la península ibérica. Entonces, su objetivo no es la modernización de Hispanoamérica, su objetivo no es un proyecto ilustrado de países democráticos, modernizantes, como podemos creer, sino su objetivo es preservar el estatus social que tenían durante el periodo colonial y que no haya ese cambio. Por supuesto que hay otros sectores que sí son ilustrados, y los acaba de listar el doctor Béjar, que son los que llevan el proyecto radical, primero de independencia y de constitución de unos estados o intento de construir un estado independiente con unos mínimos de modernización y de libertades democráticas que se habían impuesto. Pero estos sectores, que son los que toman la batuta a partir de 1811, especialmente, por ejemplo, en el caso de Nueva Granada, Venezuela, Bolívar, Miranda, hasta donde estuvieron, que lo hacen confrontados contra los sectores monárquicos absolutistas que se negaban a absolutamente ningún cambio, y lo hacen confrontados contra los sectores criollos que solo querían las juntas de gobierno en las que ellos participaran. Era la única modificación que ellos querían y no aceptaban ningún otro aspecto de influencia de un proceso de revolución liberal modernizante, que era lo que había en ese momento. Pero la radicalización con que los sectores monárquicos llevaron la lucha contra cualquier intento de modificación del Estado absolutista español en América fue lo que radicalizó e hizo que sectores como Bolívar, como San Martín, Monteagudo, etcétera, los que han mencionado, pudieran en algún momento plantear el tema de la independencia absoluta. Y en el caso de México, tanto Hidalgo como Morelos, que son los que lo plantean. Pero aún
todavía hasta después de la restauración de Fernando VII en 1814, había sectores de la burguesía, llamémosla así, burguesía, aunque no era exactamente una burguesía criolla, que se negaban a la independencia. Y es justamente la actitud de la monarquía absolutista y de estos sectores monárquicos que se niegan a cualquier modificación del régimen político y social, sobre todo después de la restauración de Fernando VII, que va a llevar a radicalizar el proceso. Pero lograda la independencia en 1825 en todo el continente, nuevamente los mismos sectores conservadores de las élites criollas van a conspirar, como bien mostraba el cuadro final que mostró el doctor Béjar, para derrocar, para liquidar y frustrar el proyecto radical, revolucionario, independentista de estos sectores de capas medias encabezados por ellos. Y eso es lo que va a producir unos estados, que es lo que somos en este momento, durante 200 años, intervenidos, primero ya no de España, sino a través de los ingleses y posteriormente directamente por Estados Unidos, viviendo bajo lo que denomina Aníbal Quijano la colonialidad. Es decir, nos hicimos independientes, entre comillas, somos estados republicanos, pero en las estructuras mentales, sociales, políticas, seguimos siendo administrados bajo los criterios del mundo colonial. Agravado con el hecho de que estamos ya en inicio del siglo XXI, en un proceso en el que ya el capitalismo, que era naciente hace 200 años, ya no solamente se ha expandido, ha madurado, sino que ha empezado a podrirse, como decían en algún momento los revolucionarios rusos del siglo pasado. En este momento la humanidad padece una gran crisis que la pandemia del COVID-19 ha puesto en más evidencia, pero que no creó el COVID-19. Una crisis que ya venía de antes y que ahora es cada vez más clara. Hay una crisis humanitaria que lleva a que hay una situación de hambrunas generalizadas en diversos continentes del mundo que se expresan en las grandes migraciones, por ejemplo, las que hemos visto en Centroamérica hacia Estados Unidos en los últimos 2 años, tratando de huir de la violencia, de la falta de alternativas de vida, de la falta de subsistencia en nuestros países, de las migraciones de África hacia Europa, que vemos todos los días de manera dramática cómo se produce, inclusive de los países de Asia, como la India y demás, que viven en una situación de miseria total. Una crisis cuyo sustrato es la crisis del sistema capitalista mundial globalizado. Crisis que tuvo un pico hace 10 años aproximadamente, con la crisis del 2008, en ese momento, que aunque tuvo una recuperación en algunos países, algunos economistas han llamado una recuperación sin empleo, sin crear nueva riqueza, sin permitir que los que cayeron hacia la miseria, sobre todo en los países desarrollados, pudieran volver a alcanzar los niveles de vida anteriores. Es una recuperación económica a la que se estaba dando hasta el 2019, que no implicaba creación de fuentes de empleo, sino es de un capitalismo plano, estancado, que no evolucionaba, no crecía más allá del 2% en los países, en los pocos países en que crecía, y que se ha venido a situación negativa a partir de la crisis del virus del COVID en este año 2020. Crisis que se expresa también en los millones de desempleados que ya había y que ahora se suman a los que había. Según la OIT, cerca de 25 millones de nuevos desempleados en América Latina. Crisis que se expresa en la destrucción de la naturaleza, en la que ya no hay duda sobre el debate, que hasta sectores burgueses como Biden aceptan, el tema del cambio climático, el calentamiento global,
la contaminación de los océanos, la polución que produce la industria moderna, crisis que se expresa en la violencia cada vez más generalizada, la violencia de género, que es uno de los aspectos que ha crecido durante este año, la violencia racial, la violencia social, la delincuencia que afecta a la humanidad. Y en general podríamos decir que esta crisis es una crisis que, lo decían al principio, creo que Jaime, podríamos llamarla, algunos la han llamado crisis civilizatoria. Es decir, estamos en lo que Rosa Luxemburgo hace 100 años llamó o hacemos el socialismo o vamos hacia la barbarie. Pues estamos caminando, como no ha habido socialismo muy exitoso, estamos caminando cada vez más hacia una barbarie, una crisis de la civilización moderna. Y en esa crisis el capitalismo, algunos muy optimistas y creo que con sueños de opio, creían que el COVID había acabado con el neoliberalismo y que a partir de la crisis del COVID venía una nueva restauración del keynesianismo o una forma de capitalismo más humano, como decía el Papa. No, lo que hay es todavía peor. El capitalismo solamente puede empeorar las condiciones de vida porque para subsistir un sistema de desigualdad social tiene que aumentar las condiciones de explotación de las clases trabajadoras, de opresión de los oprimidos, de discriminación como una forma de dividir a los explotados y demás. Entonces, hay una ofensiva reaccionaria que en el plano político se ha expresado con proyectos neofascistas, estilo Bolsonaro o estilo Donald Trump, que como hemos visto en las elecciones norteamericanas, ha logrado movilizar para su proyecto, aunque ha perdido las elecciones, más de 70 millones de votos, y que se expresa en muchos sectores de Europa, donde la ultraderecha es muy fuerte. Proyecto reaccionario que se expresa en una ofensiva también ideológica de las iglesias y los sectores más retardatarios, sobre todo en América Latina, contra los derechos, no solo de los homosexuales, sino contra incluso los derechos de la mujer, lo que ellos llaman su gran enemigo, que es la ideología de género, y que logra penetrar sectores de poder, como en el caso de Brasil, donde controlan gran parte del Congreso, y en otros países de América Latina, que son todos los sectores antiderechos que se han fortalecido. Pero quiero ser optimista porque quiero señalar que no es el pueblo, los trabajadores, las clases oprimidas, las mujeres, los indígenas, las minorías raciales, no son agentes pasivos ni espectadores de esta situación que aparece en el mundo, sino que salen a las calles y salen a luchar. Por eso, a mi juicio, incluso ha habido pequeñas victorias democráticas en estos meses de 2020 tan dramático. El pueblo de Bolivia, pese a que hace un año se impuso un golpe de Estado de carácter fascistoide, de carácter racista, con muertos, reprimidos, exiliados, siguió movilizado y logró forzar al gobierno de la señora Áñez y los militares a la convocatoria de las elecciones en octubre, y con su gran votación de más del 50, casi 60% del voto a favor del movimiento al socialismo, logró hacer retornar el proyecto que había sido cortado por el golpe de Estado militar y neofascista de Bolivia hace un año. El pueblo de Chile nos ha dado otro ejemplo, la movilización sobre todo de sus juventudes, de sus estudiantes. Durante todo el 2019 ha impuesto el plebiscito que ha logrado por absoluta mayoría plantear que hay que darle fin a la constitución heredada de la dictadura de Pinochet y que han llevado a cabo los partidos de ese régimen político heredado por ellos. En Colombia, la juventud, los indígenas, los movimientos de derechos humanos han salido en diversos momentos a las calles, incluso este año decisivo, para denunciar el régimen pseudodemocrático que tiene Colombia, donde se asesina todos los días a dirigentes sindicales, a dirigentes comunales,
a personas, donde de hecho hay una dictadura embosada, pero la gente en la calle ha luchado y ha logrado hasta cierto punto poner en evidencia esa situación. No hablemos que en Honduras, todavía en 2019, la juventud se enfrentaba a la dictadura de Orlando Hernández, de los jóvenes que han salido a las calles en Costa Rica y en Panamá, en caso de panameños, luchando contra una imposición de reformas constitucionales y exigiendo una Asamblea Nacional Constituyente. Y incluso podríamos agregar a esto pequeñas victorias electorales. Los jóvenes, las mujeres, el movimiento de las vidas negras importan en los Estados Unidos, son los que lograron derrotar electoralmente al señor Donald Trump. Gracias a su movilización masiva en todas las ciudades de los Estados Unidos, lograron polarizar la votación y darle la victoria a Biden y sacar del poder al señor Donald Trump, sin tener mayor esperanza en que Biden vaya a hacer cambios radicales, pero lograron derrotar momentáneamente al sector más radical de la derecha norteamericana. Y la otra pequeña victoria es la lograda en las elecciones municipales de Brasil, que la compañera Flavia seguramente nos mencionará, donde los candidatos de la ultraderecha apoyados por Bolsonaro perdieron en prácticamente todas las grandes ciudades de Brasil y ganó el centro derecha o la izquierda, y hoy se plantea la posibilidad de que un candidato de un partido a la izquierda del PT, del Partido Socialismo y Libertad, el señor Boulos, pueda ser alcalde de la ciudad más grande de Brasil, de São Paulo. Entonces, el mundo vive bajo esta contradicción. Hablando de integración de América, creo que seguimos padeciendo un problema. Los proyectos que más se han acercado a recuperar el sueño de Bolívar, como decía el compañero Béjar, que creo que es lo mínimo que tenemos que luchar por un programa que nos plantee la independencia nacional, la integración de nuestros países económica para superar el saqueo de nuestras economías por parte de las potencias y las transnacionales, que nos permitan regímenes verdaderamente democráticos donde se acabe el racismo, la discriminación por motivos de género. Ese proyecto democrático perdió mucho con la desaparición del comandante Hugo Chávez, porque Chávez en el principio del siglo XXI logró ilusionar y movilizar a grandes masas populares a favor de un proyecto de este tipo bolivariano y logró importantes victorias como la CELAC y demás, donde avanzamos en independencia en Hispanoamérica y que luego los proyectos de derecha, las victorias electorales de la derecha lograron derrotar. Pero nuevamente hay una ola progresista en avance. Tenemos que lograr consolidar un proyecto de ese tipo y ojalá surja una figura que nos inspire nuevamente a los hispanoamericanos como en el pasado nos inspiraron en el siglo XIX, tanto Bolívar como San Martín y demás, y hasta hace unos 10 años el comandante Hugo Chávez. Bueno, muchas gracias. Esto diría por ahora, compañero Jaime. Muy amable, muchas gracias, Olmedo. Muy valiosas tus reflexiones también. Muy bien, Flavia, nuestra querida ex miembro de la Acción Latinoamericana, el Comité Directivo de la Acción Latinoamericana de Sociología, ¿no? Flavia, la doctora Flavia Leza de Barrio, ¿no? De la Universidad de Brasilia. Te dejamos en el uso de la palabra, Flavia. Tu micrófono, Flavia, tu micrófono. A ver. Tá ligado.
está ligado. Te escuchamos. Lo has vuelto a apagar. Ahora sí. A ver, te escuchamos. ¿No? Alô? Está bem agora? Ahora sí. Sí, ahora sí. Não sei explicar. Estava com os mesmos comandos. Então, bom dia a todos, a todas. Minhas saudações e agradecimentos à presidência da ALAS, na figura do professor Jaime Rios, na coordenação desse conservatório. Também aos colegas participantes, professores Hector, Almedo, Manuel e colegas na audiência. Fui convidada para trazer algumas questões conjunturais sobre a problemática em pauta, referentes a possíveis aportes do atual governo brasileiro para a recolonização imperial e retrocessos nas estratégias de interdependência alternativas e hegemônicas. Bom, com esse propósito, no tempo que me é concedido, eu viso elencar algumas características das orientações que escancaram a assunção de um ultraconservadorismo combinado à ofensiva neoliberal e, ao mesmo tempo, o resgate do papel do subimperialismo exercido pelo Brasil historicamente. Também indicar alguns impactos desses processos na América Latina e Caribe, como nas arenas multilaterais de cooperação e em blocos contra-hegemônicos em âmbito internacional global. Bem, dada a limitação do tempo, destaco aqui 6 orientações, tentando criar tópicos, algumas respectivas características e seus impactos. Em primeiro lugar, o neoliberalismo é uma orientação fundamental, que configura o aporte do atual governo brasileiro para a recolonização imperial. Uma contextualização da situação atual do Brasil frente à ofensiva neoliberal, tanto em termos de sua política externa como de sua política interna nacional, compreende, em primeiro lugar, identificar o atual governo como expressão de um movimento muito mais amplo de ascensão de forças conservadoras e ultraconservadoras numa escala macro internacional, na esteira das crises do capitalismo, como foi referido muito bem pelo colega Almedo, que me antecedeu. É claro que essas forças se coadunam com outros fatores mais específicos das sociedades em cada país, especialmente quanto ao sistema político, às relações entre as classes sociais, ao momento em que se encontram suas experiências em torno de modelos de desenvolvimento e de democracia, entre outros, né? Mas, como muitos já observam há décadas, é cada vez mais necessária a abordagem da geopolítica numa perspectiva do sistema mundo, lembrando aqui do Immanuel Wallerstein, por exemplo, e considerando-se, nesse sentido, os fluxos de anda dormir. escalas, local, nacional, internacional, global, que compreendem as várias dimensões do social. E é meio a tais fluxos de modelos, seus canais e arenas, às vezes de forma objetiva, outras vezes de modo mais sutil e difuso, é que ocorrem as lutas pela hegemonia, as contra-hegemonias e também as lutas antissistêmicas. Sendo oportuno aqui ressaltar o alcance programático dessas últimas e explorar seus potenciais e limites hoje.
Bem, nesse sentido, é preciso cautela com a folclorização prevalecente em alguns meios em torno do atual governo brasileiro e seus personagens. Eles podem ir, sim, para o lixo da lata, a lata de lixo da história, como prevêem muitos aqui e em diversos países que nos acompanham, mas não vieram do nada e não estão sozinhos e deixam sequelas de várias ordens. Muitas demandarão longo tempo para reparação e outras são irreparáveis. Com o atual governo, assiste-se à continuidade e aprofundamento da agenda das reformas neoliberais no país. Após as reformas trabalhistas em 2017, governo anterior Temer, a previdenciária ano passado, governo Bolsonaro, permanecem em pauta as reformas administrativa e fiscal e o segmento da agenda das privatizações. Com o atual governo brasileiro, assiste-se à retomada da posição de subordinação voluntária ao imperialismo no país e na região, a desindustrialização e reprimarização, a superexploração predatória do meio ambiente e dos recursos naturais, a desnacionalização com a entrega de recursos naturais estratégicos para o grande capital estrangeiro, e entre outras muitas tendências preocupantes. É gritante o antiestatismo decorrente da agenda neoliberal do governo brasileiro. Em continuidade ao governo golpista anterior, são subtraídos do Estado os sentidos do público, do bem comum, do interesse coletivo. Desde o início do atual governo, assistimos ao desmantelamento de vários órgãos e de políticas públicas, afundando o país em diversas crises agravadas com a pandemia. O Brasil é um país de 212 milhões de habitantes, praticamente. Informações do Instituto Brasileiro de Geografia, de agosto de 2020. Outra orientação fundamental do atual governo brasileiro é a do ultraconservadorismo e do reacionarismo, também mencionado anteriormente, da ascensão da extrema-direita no plano ideológico, encabeçando uma frente ampla das direitas. É necessário falarmos cada vez mais de direita no plural, como nos referimos às esquerdas, compreender melhor essa complexidade. Uma frente ampla das direitas que se formou para cercear avanços sociais e o combate das desigualdades no país. O avanço das reformas neoliberais recentes foi viabilizado pela composição do parlamento com o perfil mais conservador desde a redemocratização no final da década de 80, com o crescimento das chamadas bancadas do boi, da Bíblia e da bala, e o maior peso do centrão. Vale notar o ultraconservadorismo e o reacionarismo apoiados num falso nacionalismo governamental, com forte apelo à base cristã, principalmente da direita católica e do neopentecostalismo. Trata-se de um nacionalismo contraditado por suas políticas neoliberais que inviabilizam os tão almejados projetos de desenvolvimento nacional autônomo, sim, contraditado pelo antiambientalismo e favorecimento da depredação dos recursos naturais, como já referi. É crucial percebermos como, na fase atual do neoliberalismo, no caso do Brasil, a razão capitalista e a razão democrática estão cada vez mais dissociadas. Encontramos-nos em um processo de aprofundamento do déficit da democracia e do pacto democrático republicano e de promoção de rupturas. É fortalecida uma versão autoritária do Estado policialesco, com déficits de participação social, de transparência, prestação de contas, de responsabilização e traços muito preocupantes do que é definido como biopolítica e necropolítica, lembrando aqui de Foucault e também Mambembe.
aos colegas que estão distantes. O governo brasileiro encontra-se cada vez mais militarizado. Segundo especialistas, nem no período da ditadura, que durou 21 anos, seu marco oficial de encerramento, 1985, nem nesse período da ditadura tivemos tantos militares em cargos da administração pública federal. Temos que repensar as novas formas de organização do Estado autoritário, com urgência. Polêmicas teórico-conceituais vêm acalorando alguns debates sobre a identificação de tendências fascistas associadas ao neoliberalismo. Com efeito, o Brasil é um caso interessante como referência para se pensar as particularidades de tendências neofascistas emergentes desde a periferia no sistema capitalista mundial contemporâneo, numa condição, portanto, de dependência, e noutros debates também relacionados, como o do populismo, de direita, de esquerda, etc. Bom, vamos aguardar pelos resultados do segundo turno no próximo domingo. Estamos otimistas, sim, com algumas tendências, sobretudo nas capitais de 3 grandes regiões: Recife, no Nordeste, São Paulo, no Sudeste, e Porto Alegre, no Sul. Domingo, nós temos o segundo turno das eleições no Brasil, eleições municipais. Bom, uma terceira orientação a ser destacada aqui, e tentando acelerar um pouco por causa do meu tempo, é a do ocidentalismo norte-cêntrico autoritário, pró-imperialismo dos Estados Unidos, a qual tem como revés a orientação do antimultilateralismo, o que suscitou um consenso inusitado entre os chanceleres de vários governos anteriores em oposição. O alinhamento incondicional aos Estados Unidos de Trump resultou na replicação de retrocessos na política externa em relação à América Latina, à União Europeia, arenas multilaterais, na ONU principalmente, nos BRICS, e com destaque aí para as rivalidades com a China. Importante observar, no entanto, que a recente derrota de Trump, embora deva ser comemorada sim, não se traduz como o fim das ideias e impulsos conservadores e ultraconservadores capturados para forjar o fenômeno do trumpismo. E esse é o mesmo caso também do bolsonarismo. De todo modo, claro, a vitória de Biden favorece alguns constrangimentos nas arenas das relações internacionais, reconhecemos, e maiores chances de isolamento do governo brasileiro. São previstas mudanças de certos integrantes de alto escalão da equipe do governo e a revisão de posições radicais quanto ao meio ambiente, à Amazônia, à questão étnico-racial, aos direitos humanos. Vamos ver. Uma quarta orientação do governo brasileiro, fortemente resultante das anteriores, é também merecedora de estreito acompanhamento no âmbito da ALAS. Trata-se do anti-latino-americanismo, traçado em equivalência ao antissocialismo do século XXI, que tem como objetivo maior a promoção do anti-integracionismo. O atual governo brasileiro não nos surpreende, cumpre sim as promessas de campanha com vistas à destruição dos projetos alternativos de integração regional. Também política, social, cultural, para além da econômica e comercial. Foi armada uma oposição atroz contra as iniciativas de integração latino-americana contra-hegemônicas, que foram gestadas desde o início da década de 2000 em prol de modelos de desenvolvimento alternativos e soberanos. Contra a Unasul, CELAC, ALBA, o Mercosul Social também, uma ênfase no regionalismo aberto do Mercosul, o ProSul,
mais recentemente, não é? O Fórum para o Progresso e o Desenvolvimento da América do Sul, ratificado por vários países, inclusive Peru, Chile, Equador, Paraguai, Guiana, não me lembro de todos. O anti-latino-americanismo do governo brasileiro promove alianças com movimentos, partidos e governos conservadores de direita na região, inclusive em apoio a golpes em diversos países. Da orientação se contrapõe a movimentos e governos progressistas de esquerda com base no reducionismo pejorativo de ideias e referências como Pátria Grande, bolivarianismo, entre outros, cuja história também se referiu nosso colega professor na introdução desse conversatório. A exemplo do que ocorre em âmbito nacional, o anti-esquerdismo latino-americanista, unido pela retórica obsessiva contra o fantasma do comunismo na região, tem levado a verdadeiros expurgos de vertentes e lideranças progressistas. Foram recorrentes as manifestações na mídia, redes sociais e desde a tribuna no parlamento também. Agora temos um intervalo desde o primeiro semestre com as sessões remotas por causa da pandemia. Mas prosseguem as narrativas apócrifas por vários meios, com impactos bastante negativos sobre a formação de opinião pública e a popularização do anti-latino-americanismo no Brasil, nacionalmente. Uma quinta orientação que também se traduz no aporte do atual governo à recolonização imperial é a do etnocentrismo, somente compreensível à luz do ocidentalismo norte-cêntrico e que justifica com maior profundidade o anti-latino-americanismo, duas das orientações antes indicadas. No plano das políticas nacionais, o etnocentrismo está presente no racismo, na xenofobia, na misoginia. Alguns indícios seriam o não reconhecimento, a marginalização, a exclusão, a perseguição, a penalização dos outros, indígenas, negros, mestiços, etc. Recentemente, essa semana, tivemos, por exemplo, a negação do racismo estrutural no Brasil da parte do próprio vice-presidente general Mourão, vice-presidente da República no Brasil. Bom, por fim, uma sexta orientação a ser destacada como aporte do governo brasileiro, o que podemos entender por recolonização imperial, e que com certeza também apresenta preocupantes riscos e impactos em termos de retrocessos nas agendas de interdependência alternativas e contra-hegemônicas. Trata-se da orientação anti-ciência, anti-academia, anti-universidade pública, anti-conhecimento e anti qualquer forma de saber que não corrobore com a reprodução do status quo que vem sendo engendrado. A sociedade brasileira vem sendo submersa à condição vertiginosa da pós-verdade, alimentada por narrativas negacionistas e uma ampla manipulação das redes sociais por meio de fake news. É nesse contexto, já no começo do primeiro ano de mandato, que observamos a discriminação e a marginalização das ciências humanas e sociais no Brasil, com cortes orçamentários e perseguição a uma série de intelectuais, acadêmicos, políticos, artistas. É nesse contexto que também ocorre reiteradamente, né, o combate ao marxismo cultural, o qual, ato contínuo, também vem legitimando práticas retrógradas. Esse é um termo cunhado pelo atual governo, né? E desde a sua campanha, o marxismo cultural. Contudo, pasmem, a anticiência também ocorre na área da medicina e da saúde em geral, em plena pandemia, contrariando consensos de cientistas e pesquisadores na comunidade internacional quanto aos planos estratégicos de prevenção, protocolos, tratamentos. Infelizmente.
Essa é uma dura realidade. Bom, à guisa de conclusão, né, no momento, face às orientações e tendências aqui sublinhadas, que compreendem riscos e impactos devastadores de várias ordens, dentre outros que ainda se poderia tratar, podemos afirmar que, desde o caso do Brasil, num período de refluxo, podemos observar um período de refluxo. Nos encontramos num grande período de refluxo em termos de possibilidades concretas para a concepção das interdependências na América Latina e Caribe. Estejamos, sim, atentos às resistências e às rearticulações emergentes em diversos campos sociais no país. Aguardamos aí com muita apreensão, portanto, os resultados de domingo. Oportuno exaltar a importância, terminando aqui, a importância estratégica do nosso associativismo e da função acadêmica social da agenda da ALAS no campo da sociologia e das ciências humanas sociais no Brasil. Sem dúvida, ALAS tem um papel relevante em contraposição à recolonização imperial, mais além na promoção de processos de construção e fortalecimento de interdependências na América Latina e Caribe, em uma clave de intercâmbio e cooperação mais solidária, voltada para a integração emancipatória, que caracterizou historicamente o latino-americanismo como um movimento político, intelectual e acadêmico. Vida longa para ALAS. Gracias, muchas gracias, Flavia. Tus profundas reflexiones también nos ayudan, ¿no?, a comprender la profundidad de esta crisis y los desafíos hacia el nuevo horizonte de sentido. Manuel Dahmer, ¿no? Sí. Otro hombre vital de nuestro país, otro humano universal de nuestro país, ¿no? Manuel, te dejamos en el uso de la palabra. Bueno, un saludo a todos los participantes. Creo que estamos prácticamente todos mirando los resultados de un proceso que parecía que iba a ser distinto, que iba a ser diferente. Que a estas alturas deberíamos tener ya al presidente de los Estados Unidos amaneciendo todos los días en los países de América Latina convertidos en sus colonias. Que a estas alturas deberían tener ellos el control de nuestros recursos, petroleros, mineros, agrarios. A estas alturas deberían tener a los pueblos juzgados, pidiéndoles que vengan a ayudarlos. Y lo que está ocurriendo, como se ha manifestado claramente por el conjunto de los que han intervenido, es que Estados Unidos es el que ha entrado en crisis, en una crisis política de envergadura. ¿Cómo ha querido paliar su crisis el imperio norteamericano? Controlando el Medio Oriente, controlando el petróleo. Y hizo la invención de esos grupos que iban ahí supuestamente a hacer la guerra, que eran gente pagada por ellos. Y lo que querían era ocasionar lo que ocasionaron, el asesinato de los dirigentes principales del Medio Oriente, bloquear o debilitar a los movimientos populares, pero al final lo que ellos querían hacer era tomar ahí el poder, era colonizar esas áreas, poner sus propios gentes y personas como los jefes de esas zonas. Pero cuando un país los enfrentó y le dijo, no vamos a permitir que ustedes vengan a atacar acá en nuestro país, vamos a defendernos, y Rusia les dio el apoyo militar, Estados Unidos terminó fracasando. Y fracasó en el Medio Oriente, que era su búsqueda, era tener el control del petróleo como recurso estratégico mundial, porque Estados Unidos no tiene petróleo suficiente. Al perder en el Medio Oriente, tuvo que profundizar la extracción del petróleo de las rocas, en el fondo de las tierras, en el propio Estados Unidos, y eso ocasiona no solamente un gran gasto, sino serios problemas estructurales en la vida de la sociedad. Entonces, Estados Unidos, de ahí, ¿qué le quedaba? América Latina. Le quedaba el resto del mundo. En Europa está con problemas. En China,
China dijo, bueno, nosotros queremos desarrollar en el mundo el desarrollo integral, vamos a hacer una ruta, la ruta de la seda. Y el capital norteamericano, acostumbrado a invadir, dijo, bueno, ellos ¿cómo serán? ¿Qué van a hacer? Al final, los chinos han construido la ruta de la seda, han generado ese proceso comercial y de intercambio en el conjunto de la humanidad, y Estados Unidos ha tenido que retroceder a la pelea de su elección última. Es la pelea entre los fantasmas de los fantasmas, entre los asesinos y los asesinados. Pero no ponían a los asesinados, ponían a los que habían hecho los asesinatos. De tal manera que las elecciones norteamericanas eran el intento de cohesionarse para enfrentar su crisis global como imperio. Ellos necesitaban previamente haber tomado el petróleo del Medio Oriente, a ver cómo inventaron esos sistemas, esa gente que mataba y comunicaba por televisión cómo mataba a la gente, esos grupos inventados por los propios Estados Unidos. Antes, hace muchos años, hace muchas décadas, podían los imperios inventar tropas. Ahora inventaron grupos asesinos que mataban por televisión y generaban ese pánico global. Pero eso también les fracasó. Entonces, Estados Unidos ha tenido que buscar dónde podía conseguir lo que no consiguió en Medio Oriente, lo que no consiguió en Europa. ¿Dónde tenía que conseguirlo? ¿Dónde podía conseguirlo? Es ahí donde voltean hacia América Latina y hacen una campaña brutal, tremenda, de un control de América Latina. Deciden, hace mucho tiempo Aníbal Quijano habló del intento de quitarle nuestra base nacional, desnacionalizar nuestra América Latina, a las personas, a la cultura, a los grupos políticos, a la vida social. Estados Unidos no tenía condiciones para hacer eso, pero intentó hacerlo. E intentó hacerlo a través de acciones terroristas, como la que hizo el grupo terrorista que estuvo de presidente de la República de... No de Venezuela, sino de la República de Colombia, que fue con apoyo norteamericano que intentaron hacer eso y terminaron fracasando. Y luego tratar de impedir que la gente recurra, afirme su nación, su nacionalidad, su integración en una gran patria. No pudieron derrotar a los venezolanos. La revolución venezolana, con Hugo Chávez y con todo su pueblo, que se mantiene erguido en la defensa de la patria continental, no pudo derrotarla. Quiso derrotar al movimiento popular en Bolivia. Dio un golpe con una señora que estaba un poco, no sé si tomando pastillas o tomando qué, pero la señora se metía a ser presidenta para robar desde ahí y terminó fracasando absolutamente. Y sin hacer una insurrección, volvió el partido de Evo Morales nuevamente a ganar las elecciones con el respaldo mayoritario del pueblo. Y no pudo evitar en Argentina que ganaran las fuerzas progresistas y de desarrollo. Entonces en América Latina se está recomponiendo el movimiento popular y social. En Brasil, donde pusieron un fascista, hicieron toda la trafa judicial, política, para tratar de meter presos a todos los que fueron opositores a la propuesta del gobierno, terminaron aislados. Y ahora está en una situación diferente los procesos en Brasil, que hay que ver cuál va a ser su camino futuro. Pero las fuerzas populares y la izquierda tienen un ascenso importante y creciente. Entonces lo que para Estados Unidos, para el comando militar y político de esa forma imperial, era controlar Brasil, y a partir de controlar Brasil, controlar el resto de América Latina, no han podido terminar de controlar Brasil. En términos de la población estoy hablando, no en términos de la estructura de Estado. Tampoco han podido controlar Argentina. Quisieron mantenerse en Chile, y en Chile el pueblo salió a las calles, ganó las calles, arrinconó a los propios representantes del gobierno, y ahora el representante del gobierno, que es el principal que está ahí, es el que llamó a los chinos para que vengan a poner la 5G y el sistema de comunicación, y no sabe cómo hacer para mantenerse, porque está perdido, está arrinconado. Esto es, la estrategia de Estados Unidos fue recolonizar la mente, las relaciones sociales, las relaciones políticas en América del Sur, recolonizadas, hacer lo que quisieran. No ha podido, ha fracasado en esa recolonización de las mentes y del imaginario popular. El imaginario popular los ha derrotado. Los ha derrotado rotundamente en Venezuela, los ha derrotado rotundamente en Nicaragua, los ha derrotado rotundamente
en la resistencia, porque todavía no se expresaba en términos de gobierno, pero en la resistencia popular que hay en Brasil. Nos ha derrotado ahí. Estados Unidos en el mundo está perdido. No pudo controlar el petróleo, no pudo controlar las Naciones Unidas, no pudo hacer un organismo propio. Entonces ahora Estados Unidos quiere ver cómo pasa al contraataque. Yo creo que nosotros en América Latina tenemos que ver, como bien se ha señalado, que se nos abre un periodo de luchas complejo. Este periodo de luchas va a ser un periodo que está vinculado a las necesarias unidades de todos nuestros pueblos. Aquí no hay luchas aisladas que tengan futuro. Aquí hay que buscar la unidad del conjunto del continente. Y hay que lograr lo que nos enseñó un gran maestro peruano, que había que romper ese miedo a asumirse como un pueblo indígena, autóctono, como un pueblo que tiene su tradición cultural, como un pueblo que tiene su proyecto de nación, su proyecto de patria grande latinoamericana. Y creo que el Perú está en esas condiciones. Nos quieren desnacionalizar. Por ejemplo, los gobiernos que están ahora caminando quieren hacer que cuando se encuentre petróleo o se encuentren minerales, automáticamente sean de propiedad del inversionista privado que los ha encontrado. Desaparecer la propiedad de las riquezas principales de las naciones. Eso quieren hacer en el Perú. Y están haciendo en otros países de América Latina. Y así como es otra serie de políticas de desnacionalización y de quiebra de las posibilidades de una resistencia. Yo concuerdo con varios de los que han intervenido, diciendo que lo que se nos avecina es un intento por parte del gobierno norteamericano de arremeter sobre América Latina. Ya no puede arremeter en el Medio Oriente, ya no puede arremeter en Europa, ya no puede arremeter en otras partes. Tiene que, en su propio país no puede arremeter porque está derrotado el loco de los locos que estaba ahí de candidato. Se va a buscar arremeter en América Latina. Lo que tenemos que hacer nosotros es buscar que el conjunto de los pueblos enfrente esta ofensiva ideológica, ofensiva cultural, para quitarnos nuestra base indígena nacional. A los pueblos de la Amazonía, por ejemplo, están sacando los bosques de la Amazonía para sembrar árboles, y eso lo hacen los grupos, el grupo Romero, que está en el Perú, lo hace en la Amazonía, para vender esos árboles como madera usable en Europa. Pero destruir la Amazonía que es pulmón de la humanidad, están destruyéndola. Y no solamente lo están haciendo algunos sectores de los peruanos, están haciendo de otras partes también de América Latina, en Brasil y en otros lados. Bueno, esa es la política norteamericana. No quieren, ante lo que advertía el maestro Quijano, quieren ahora desnacionalizar la base ideológica, productiva y social de nuestros países. Tenemos nosotros que hacer más nacional nuestra propia base y tenemos que encontrar los temas que permiten unificar al conjunto de América Latina. Si Estados Unidos no pudo tener ahora un grupo militar fuerte, desplegado por toda América Latina, es porque los pueblos lo han impedido. Los pueblos han buscado otras alternativas. Y esas alternativas existen, y con esto voy terminando. En el mundo ya está caminando la ruta de la seda. Ya los chinos están caminando en su propio proceso de inversión. Ya tienen vínculos en varias partes del mundo. Ya económicamente le ganaron en la pelea económica desde el punto de vista del manejo del transporte a los norteamericanos. Estados Unidos ahora está con un problema de que no solamente no tiene un poder militar suficiente, puede tener un poder militar de locos, pero suficiente no lo tiene. No tiene una base económica productiva que le dé garantías de largo plazo. Estados Unidos tiene un problema muy serio. Y ahí viene nuestra alerta, ¿no? El principal objetivo para recuperar y superar esas debilidades es tomar América Latina, es controlar América Latina, es invadirnos o meternos gente que trabaje para ellos directa y abiertamente. Yo creo que América Latina más bien está en un proceso de mirar el mundo y decir, este es el momento que entremos todos, en todos los países, por la vía democrática, hacer gobiernos democráticos, populares, antiimperialistas, que afirmen la nacionalidad y nuestro nacionalismo. Y sobre esa base, recuperar nuevamente América Latina. Y hacer las alianzas, lo que están haciendo los chinos con la ruta de la seda, hacer las alianzas correspondientes. Lo que están haciendo en otros países, hacer las alianzas correspondientes. Estamos en un momento donde Estados Unidos puede entrar en una quiebra general clave. No va a ser inmediata, no va a ser mañana. Pero sí, si fortalecemos nuestros continentes, yo creo que las posibilidades para decir que recuperaremos nuestro sentido de nación, de solidaridad humana,
de perspectiva global de toda América Latina en un mundo integrado por todos los continentes y por todas las personas, y que rechace esta destrucción medio fascistoide, tipo anárquica, monárquica que busca la gente que está en el poder en Estados Unidos, yo creo que nosotros podemos en América Latina recomenzar o continuar, depende de cada país, las luchas que se han venido dando. Y ahí las ciencias sociales, y con esto sí termino, tienen un rol claro. Las ciencias sociales es la que debe asumir el discurso, la discusión, la presentación de los nuevos problemas reales que tienen nuestras sociedades y las alternativas que se viven. Estados Unidos va a hacer una campaña frontal contra todas las maneras de interpretar lo que ocurre en América Latina y sus perspectivas. Esto que estamos hablando en esta reunión tan importante, de las nuevas perspectivas de América del Sur, eso es para Estados Unidos responsabilidad de traición, de culpa. Somos traidores para esos sectores norteamericanos porque estamos diciendo la verdad, que Estados Unidos ya no puede ser más el patrón de América Latina. Se requiere la fuerza de los pueblos, y yo creo que los pueblos están empezando a darse cuenta que ese es el verdadero camino que tenemos por delante. Ahora, las ciencias sociales, para eso tienen que cumplir algo que decía Aníbal Quijano. Hay que superar el intento de convertirnos en el patio trasero del pensamiento dominante imperial. Tenemos que ser el patio delantero, la fuerza de avanzada, el punto de inicio, el desarrollo de una posición crítica basada en nuestra propia historia, pero en la historia también del conjunto de la humanidad, que aprecie que, sobre la base de afirmar nuestra nación, sus valores, su historia y su relación con las otras naciones del mundo, podemos sí conseguir cambios en América Latina, empezando, en el Perú también, y en el conjunto de la humanidad. Creo que uno puede mirar y decir, bueno, ahora tenemos un Hitler en Estados Unidos. No, el Hitler que iba a estar, casi le da ataque cardíaco y se queda ahí. Estados Unidos tiene una crisis muy profunda. Más bien tenemos que buscar, por las ciencias sociales, evidenciar ante nuestros pueblos que tenemos las condiciones, por la ruta de la seda de los chinos, por las condiciones de producción que tenemos, por los minerales que tenemos, por la agricultura que producimos, por el ganado que tenemos, por el trabajo que hacen todas nuestras poblaciones, tenemos las posibilidades de consolidar América Latina, unirnos con otras partes del mundo, hacer unas alianzas adecuadas y sobre esa base aislar a Estados Unidos. Y si Estados Unidos quiere venir a atacarnos, acá se hundirá solo. Acá será derrotado por los pueblos, por el conjunto de los pueblos de América Latina que afirmarán la soberanía, la independencia y el desarrollo de su patria. Y no permitirán que nos impongan este intento de seducirnos a los desinformados para controlar y sobornar y apropiarse del Perú, y apropiarse de toda América Latina. Creo que es la hora cercana de una emancipación del conjunto de América Latina para su unidad, para su perspectiva de desarrollo, y que Estados Unidos, ante esa emancipación de América Latina y esa participación con el resto del mundo en campañas y en políticas y en negocios y en inversiones y en comprensiones de la vida que nos permita tener una vida más humana, Estados Unidos entrará en crisis y habrá pueblos norteamericanos que reemplazará a todos aquellos que están llamando a prácticas fascistoides o fascistas en sus países y contra nuestros países. Creo que las ciencias sociales tienen una inmensa responsabilidad teórica y política para hacer que nuestras naciones se consoliden, que no nos roben las naciones, no nos roben el pensamiento, no nos roben la voluntad. Creo que estamos con las posibilidades suficientes, como se ha hecho el día de hoy. Béjar miró claramente el comienzo de la historia. Ese comienzo de la historia es lo que también se empieza a producir desde ahora, frente a lo que estamos viviendo en América Latina como perspectivas de cambio. Y creo que las ciencias sociales tienen un gran aporte que hacer para recuperar esta perspectiva, para afianzarla y para convertirlo en un movimiento de unidad y de fuerza para todo el continente. Muchas gracias, Manuel. Un gran desafío histórico, ¿no? Un gran desafío histórico de construir el nuevo horizonte de sentido, ¿no?, de la sociedad global en su profunda humanidad, en su profundo amor a la naturaleza, en su profundo amor a todas las especies, ¿no? En ese espíritu, ¿no? Sin duda,
crear un nuevo sentido de ser, de saber y de poder, ¿no? En el cual no sea la violencia, sino sea la vida en solidaridad, en libertad verdadera de los individuos y las comunidades, se desarrollen en todas sus capacidades, ¿no? Y creo lo que ustedes van señalando marca ese hito histórico, ¿no? Como bien decía Héctor, rescatando las tradiciones milenarias de nuestros pueblos y como acaba de decir Manuel, de nuestras naciones, ¿no? Para construir un horizonte de sentido que le dé vida a la vida, ¿no? Puesto que la crisis es global y sus soluciones también son globales, pero en sus contextos de su creatividad, de sus imaginarios, de sus prácticas, ¿no? Héctor, pasaríamos a la segunda vuelta, unos 5 minutos de reflexiones finales. Tu micrófono, Héctor. Perdón, sí. Unos 5 minutos de reflexiones finales. Yo quisiera complementar lo que dije al comienzo. ¿Qué fue realmente este proceso revolucionario que quedó trunco? No dije algunas cosas porque no tuve tiempo. En realidad, ese proceso termina en 1826. Como sabemos, Bolívar muere en 1830, pero en 1826 hay dos acontecimientos importantes. Primero, en 1826 el Perú, que ya tiene un gobierno traidor, desecha la constitución, la primera constitución liberal de Bolívar. Y Bolívar se va. Y en 1826 fracasa el Congreso Anfictiónico de Panamá. ¿Por qué fracasa? Porque ya las nuevas repúblicas no van, en realidad no quieren ir, por distintos motivos. Asisten unas cuantas y Estados Unidos, que es invitado como observador, plantea como condición para ir que no vayan los representantes de la República de Haití, porque eran negros. O sea, ese es un momento histórico que marca nuestra separación de los Estados Unidos, simbólicamente. Y a iniciativa del Perú, el Congreso lo acepta. Eso es una traición a los negros de Haití, que eran los que le habían dado asilo a Francisco de Miranda y los que habían auspiciado y promovido y arriesgado su misma existencia por el apoyo a la independencia de Sudamérica. Y lo último que quisiera decir, aprovechando estos 5 minutos, es que no nos olvidemos que en el aporte de San Martín, a quien en el Perú se trata de presentar como un conservador monárquico, ¿no? En el aporte de San Martín a la independencia está el aporte negro. Prácticamente todos los que vienen en la expedición libertadora son negros esclavos, chilenos y argentinos. Y el aporte indígena. Porque lo primero que hace Bernardo de Monteagudo, que es el hombre, el brazo derecho de San Martín, que sería asesinado en Lima, es ponerse en contacto con el movimiento indígena, que ya existía en el Perú. Ya existían las llamadas montoneras. En el Perú ya existían los indios libres, es decir, los indios que habían escapado a la mita y a los obrajes, y que ya eran un poder económico, porque Túpac Amaru, como sabemos, ya expresaba un poder económico. Túpac Amaru ya era un rico emergente de esa época. Pues estos ricos emergentes, algunos de estos indios eran realistas, porque no veían
un lenguaje claro en los próceres de la independencia, pero otros apoyaron firmemente la independencia. Y los que apoyaron firmemente la independencia eran los que ya estaban alzados en armas desde antes de la llegada de la Revolución Libertadora, de la expedición libertadora al Perú. Entonces, el aporte negro que es traicionado en el Congreso Anfictiónico de Panamá y el aporte indígena que sería después traicionado también, porque como sabemos, la primera constitución de 1823 ya no toma en cuenta a los indígenas y no serían tomados en cuenta hasta 1920, es decir, durante todos los primeros 100 años de la República Criolla, ¿no? Tanto el aporte negro como el aporte indígena son algo que, repitiendo lo que dije también en mi primera intervención, son algo que confirma el mismo nacimiento del proceso de San Martín en referencia al Perú, que es un nacimiento andino, que se da precisamente en la región andina de Argentina, de la actual Argentina. En esa época no existía Argentina, ¿no? Y la actual Bolivia. Muchas gracias. Gracias, Héctor. Olmedo, te dejamos en tus reflexiones finales. Sí, gracias. Yo diría que, uniendo lo del bicentenario de la independencia con la situación actual, la tarea en este momento es tratar de acabar con esa colonialidad que hemos heredado de una independencia a medias, que no logró una independencia completa ni las tareas democráticas que se propuso. Una colonialidad que, como ha dicho Quijano, no solo es del poder, sino también del ser, de los saberes, y que atraviesa el problema de clase, el problema de género. Pero para acabar con esa colonialidad, América Latina vive un vaivén histórico donde cada cierto tiempo sectores progresistas, gobiernos impulsados por los pueblos, toman el poder y empiezan una serie de cambios hacia esta sociedad que aspiramos todos. Y prontamente los sectores conservadores de la derecha, de las élites que nos gobiernan, de las burguesías que antes llamábamos oligarquías, que se han transformado y modernizado y que ahora son oligarquías financieras, no solamente latifundistas, terminan saboteando, haciendo fracasar o derrotando mediante golpe de Estado con apoyo de Estados Unidos estos gobiernos progresistas. Y hasta que nuevamente viene una nueva ola, donde nuestros pueblos salen a las calles a luchar y vuelta imponen nuevamente un proyecto progresista. Pero salir de este vaivén a la larga nos obliga, para acabar con la colonialidad vigente en esa élite oligárquica que nos controla, tenemos que acabar con esa élite oligárquica. Hay que destruirla para poder superar esa situación y conquistar ese proyecto independentista que está frustrado o a medias. Y eso requiere combinarlo con tareas de tipo socialista, a nuestro juicio. Entonces, las tareas democráticas pendientes, como la democratización, como la reforma agraria, como la industrialización independiente, no colonizada que hemos tenido, como la integración de nuestras regiones, nuestros países, tiene que combinarse con tareas socialistas, porque se ha demostrado que los gobiernos progresistas que han permitido a estas oligarquías controlar la economía desde la banca, al final terminan saboteados por ellas y no se logra consolidar el proyecto de independencia nacional. Y así llevamos 200 años en esas luchas que tenemos que superar. Quería resaltar que antes se me pasó decir que entre los triunfos recientes democráticos de nuestro pueblo está el triunfo de la juventud y los estudiantes peruanos, que han hecho fracasar hace poco un golpe de Estado parlamentario, producto de una oligarquía también corrupta de partidos que no son democráticos.
y eso se suma a las victorias de Bolivia, de Chile, de las luchas de Colombia, de las que se dan en Centroamérica. En ese sentido, yo veo un panorama optimista que da para hacer esas luchas y esos triunfos que el compañero Manuel decía en su intervención. Y al igual que él, quiero terminar felicitando al doctor Jaime Ríos, presidente de la Asociación Latinoamericana de Sociología, a ALAS en su conjunto por estas reflexiones que hacen, porque son parte de esa lucha que se requiere también dar en el terreno de las ideas para poder sembrar, fermentar el terreno de los cambios sociales y políticos que América Latina necesita. Felicidades y gracias a ALAS por esta iniciativa. Muchas gracias, Olmedo, profundamente en nombre tanto de la presidencia como también del comité directivo. Flavia, tus palabras finales. Creo que Flavia no la Flavia, veo. como que se le cayó la transmisión. Sí, parece que se le cayó. Bueno, Manuel, tus reflexiones finales. Bueno, yo aquí estoy mirando con todo entusiasmo el encargo que me diste en la inauguración del Congreso de ALAS, la conferencia inaugural del Pre-ALAS Perú 2017, donde planteaba la necesidad de una perspectiva decolonial mariateguista. Creo que en eso estamos todos de acuerdo. Y creo que la realidad nos pone ante ese desafío, y pone a ALAS ante ese desafío. Esto es la reflexión sociológica de las ciencias sociales, mirando el mundo real y las alternativas que se tienen. Y creo que las alternativas están dadas porque el intento de hacer una especie de desnacionalización de la base productiva, cultural, emocional, les ha fallado totalmente a los Estados Unidos, que son los que han promovido eso. Estamos en un momento de apertura, de reflexiones, de conocimientos, de autoidentificaciones como sociedad, como perspectiva histórica. Y creo que las ciencias sociales ahí tienen un rol crucial, no solamente para echar abajo los discursos artificiales o la búsqueda de enemigos construidos para poder destruir a la vida poblacional, patriótica y soberana de nuestros pueblos, sino más bien afirmar bien esa perspectiva que la tenemos abierta. Yo creo que los próximos años van a ser años de futuro, de trabajo, pero también de aporte de las ciencias sociales en esta perspectiva que la propia historia nos ha puesto ante la vista y que los pueblos están labrando con su trabajo. Muchas gracias Manuel, muchas gracias Olmedo, Héctor, muchas gracias Flavia. Gracias por recoger la savia histórica de nuestros pueblos, de América y del mundo, ¿no? Y lo más importante del mensaje que ustedes dejan, de elevar y crear una autoestima profunda, individual y colectiva en nuestras sociedades, descolonizando, como bien se ha señalado, el ser, el saber y el poder. Una nueva cultura civilizatoria, no cerrada, abierta a lo más creativo de la vida, en todas sus formas, y a las culturas en todas sus formas. El Perú universal, la América Latina y el Caribe universal, desde la entraña de sus historias y sus pueblos. Gracias una vez más en nombre de la presidencia y también del comité directivo de la Asociación Latinoamericana de Sociología por esta participación que creo que es histórica. Muchas gracias a cada uno de ustedes. Gracias a los que nos han seguido en las redes, tanto directamente inscritos como también en las redes Facebook, Twitter y YouTube. Muchas gracias Héctor, muchas gracias Olmedo, muchas gracias Manuel, muchas gracias Briseida, muchas gracias. Gracias.